Ok, bueno, entonces estábamos en que vamos a recordar un poquito de lo que estábamos diciendo, nada más un poquito para que nadie esté perdido en este momento. Y entonces habíamos definido lo que era una partición, que no era otra cosa que un conjunto finito de puntos, de tal manera que el primero era A, el último era B, y estaban ordenados, ¿no? O sea, el X0 era más chiquito que el X1, y que el X1 que el X2, y etcétera, ¿no? Todos esos. Habíamos denotado como con esta letra P subíndice AB a todas las particiones del intervalo AB, y ya que habíamos definido esas dos cosas, también habíamos dicho que podíamos definir MI mayúscula como el supremo de los valores de la función en el intervalo que va de xi menos 1 a xi, y MI minúscula como el ínfimo de los valores de la función, de tal manera que x está entre el intervalo xi y xi menos 1. Entonces, nada más para recordar, nos tomábamos este intervalo, bueno, uno de los intervalos inducidos por la partición, nos fijábamos en el más grande, a ese lo llamábamos m, el más grande de los valores de la función, a ese lo llamábamos m mayúscula, y al más chico de los valores de la función lo llamábamos m minúscula, ¿no? Este es m mayúscula y el otro es m minúscula. Y ya que teníamos esos dos conceptos, podíamos definir lo que llamamos la suma superior de F con respecto a la partición P, ¿no? ¿Y qué era la suma superior? Intuitivamente lo que pensábamos era que era la suma de las áreas de los rectángulos que estaban definidos por el más grande de los valores de la función y la base, que es el intervalo correspondiente, ¿no? Entonces lo sumábamos todos y a eso llamábamos la suma superior, y de igual forma, si nos tomamos el valor más chico y lo multiplicamos por la longitud del intervalo, entonces si sumamos todos esos, en este dibujo eran como las áreas de los rectángulos rosas, entonces a esto llamábamos la suma inferior, ¿no? Nada más estoy repitiendo, ¿eh? Una observación trivial que hicimos, que fue la de aquí, pero que es importante, es que cuando te dan una partición, siempre es cierto que la suma superior es más grande que la suma inferior, ¿no? Y eso nada más es consecuencia de que, pues, en estas multiplicaciones, el valor más chico, el MI, el ínfimo, siempre es más chico que el supremo, ¿no? Que es el más grande. Y Profe, entonces ¿siempre es más estábamos, chico? perdón, ¿Siempre es más chico? menor o igual, más chico o igual. Ah, O ok. sea, podrían ser iguales, sí, no, no siempre es más chico, podrían ser iguales, pero aquí si lo escribí bien, es menor o igual. Ok. Y entonces, recordando nuestro dibujo, este, tenemos un número que es como el que andamos buscando, el área bajo la curva, y lo único que quise ejemplificar en este dibujo es que la suma superior siempre se queda como, bueno, siempre está como debajo de ese número que andamos buscando, y la suma superior está como arriba de ese número que estamos buscando, ¿no? Por eso se llama inferior porque está abajo y superior porque está arriba, ¿no? Bueno, recordando más de lo que habíamos dicho que, bueno, habíamos definido este concepto de refinar, ¿no? ¿Qué significa refinar? Refinar significa hacer más intervalos, ¿no? O sea, partir el intervalo AB en más cachitos. Y habíamos dicho que entre más partieras, mejor tu aproximación, ¿no? Eso es lo que habíamos como argumentado en los dibujos, y entonces este concepto de refinar nada más era para decir, pues voy a partir más mi intervalo para poder formar más rectángulos y tener una mejor aproximación, ¿no? Y entonces decimos que Q refina P si Q tiene más puntos que P, ¿no? O sea, tiene todos los de P y posiblemente tendrá algunos más. Y bueno, aquí es donde estábamos terminando ayer. Habíamos dicho ¿qué habíamos dicho? Así, aquí voy a hacer grande este dibujo. Habíamos dicho que otra vez aquí está nuestro número que andamos buscando, el área bajo la curva, y entonces ustedes decían que era plausible o que parecía del dibujo que si tú
ibas refinando. Aquí estoy pensando que P está aquí, Q refina P y T refina Q, ¿no? O sea, cada vez estoy partiendo más el intervalo y entonces si tenemos esta situación de que se van refinando, entonces ustedes ayer me estaban tratando de convencer de que entre más fina es la partición, las sumas superiores se van haciendo más grandes y idealmente parece que se van acercando a esta área, ¿no? Y también del otro lado pasa algo similar. Las sumas superiores, entre más fina es la partición, se van haciendo más chicas y idealmente como que parece que se van acercando a ese número que andamos buscando que se llama área, ¿no? Y entonces, pues esta era como la sospecha, ¿no? La sospecha era que si tenías un P, una partición, y tenías una más fina, entonces las sumas, sí, no lo puse, pero las sumas superiores, o sea, estas sumas superiores como que van bajando y las sumas inferiores como que van subiendo e idealmente se van acercando al área, ¿no? Aquí puse un dibujo, y fue lo último que vimos ayer, de que sí parece plausible, ¿no? Eso que estamos diciendo acá en este pensamiento de este lado, sí parece plausible, por ejemplo, en este dibujo particular, pues nada más me estoy concentrando en un solo rectángulo, aquí puse mi xy menos 1, mi xy, este sería el rectángulo que obtendría cuando estoy haciendo las sumas superiores y las sumas, bueno, cuando estoy tratando de construir las sumas superiores y las sumas inferiores, nada más me estoy concentrando en un rectángulo y entonces pues con este sería parte de las sumas inferiores y el otro, el azul, sería parte de la suma superior, ¿no? Y parece ser que si yo aumento un punto aquí en medio, el dibujo sugiere eso, el área verde crece un poco, si se fijan el área anterior está marcada ahí, esa era el área anterior, si agregué este punto y si se fijan el área verde creció, que fue lo que estuvimos argumentando ayer, el área verde creció, y cuando puse un punto aquí en medio para este dibujo particular, lo que resultó en este dibujo es que el área azul decreció, ¿no? Decreció un poquitín, y de hecho, si se fijan, también nos da la impresión de que el área verde es una mejor aproximación del área bajo la curva, y el área azul es una mejor aproximación en este dibujo de la derecha que en este dibujo de la izquierda, ¿no? Aquí gané más área, en la parte verde gané más área y me estoy acercando más a lo que quiero. En el área azul perdí un poquito de área, esta parte de aquí, pero me estoy acercando más hacia el área que quiero, ¿no? Y bueno, ya, ahí nos quedamos. Todo esto nomás fue un resumen y entonces lo que queremos hacer hoy es probar, bueno, todo hace suponer, todas nuestras ideas nos hacen suponer que de veras esta parte de aquí es cierta y entonces pues uno tiene que probarla, ¿no? Y pues de una vez lo escribí de este lado. Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? Pues lo puse como una proposición y entonces dice, si tienes una función acotada, del intervalo a b a los reales, entonces si te tomas dos particiones y resulta que Q es más fina que P, entonces como dijimos, las sumas superiores van creciendo y las sumas que es el uno y las sumas, perdón, lo dije mal, las sumas inferiores van creciendo, que es el uno y las sumas superiores van decreciendo, ¿no? Que es lo que dice el 2. ¿Sí? Y entonces nada más voy a poner un dibujo aquí. Otra vez acuérdense que yo me pierdo si no hago dibujos. Nada más para poner una idea. Por aquí está mi número área. Y lo que estoy diciendo en este dibujo, nomás estoy repitiendo el anterior, ¿eh? No estoy haciendo nada nuevo. Tengo como sumas superiores, perdón, sumas inferiores. De este lado tendría como sumas superiores y parece ser que pues cuando uno va refinando, estas cosas se van moviendo hacia arriba, estas, y estas van hacia abajo, y cuando voy refinando me voy moviendo así, ¿no? Y ojalá sí se acerquen al número que queremos, que es el área, ¿no? Y entonces, a ver, yo les preguntaría, ¿cómo se prueba este teorema, jóvenes?
Yo digo que primero considerando que, en primera, si P y Q tuvieran el mismo número de elementos, pues ya estaría la prueba, porque tendría las mismos, bueno, por ejemplo, en la suma inferior tendríamos los mismos eh, ínfimos. Si fueran diferentes, significa que al menos Q tiene un punto, al menos un punto más que P. Y por la Ujú. tricotomía podríamos empezar a decir que está entre alguno de los otros dos puntos, uno de los dos puntos diferentes de A y de B. Ajá. Y luego, Bueno, estarían algunos de esos dos puntos de esas particiones. Por ejemplo, ¿qué estamos llamando los puntos de P? X, ¿no? Entre un XN y un XM, ujú. en el cual hay un ínfimo que también por tricotomía tiene que estar, bueno, no, como que no es tricotomía aquí, pero tienen que A estar en ver, al menos. espérame un segundo, déjame decir un par de cosas, ¿no? O sea, vas bien, vamos a hacer exactamente lo que nos estás diciendo, pero déjame decir un par de cosas antes de seguirle. Este, este se llama X0, este se llama X1, y este se llama XK, ¿no? A ver, voy a poner algo como si fuera libro y ustedes me dicen si tiene sentido o no tiene sentido, ¿va? La primera cosa es lo siguiente. Basta probar esta proposición solamente cuando Q tiene exactamente un punto más que P. Así empezaría un libro, ¿eh? Basta probar esta proposición solamente cuando Q tiene exactamente un punto más que P. Entonces voy a decir por qué es cierto esto de basta probar solamente cuando Q tiene exactamente un punto más de P. Estamos suponiendo que Q refina a P, ¿no? Vamos a empezar diciendo un par de cosas. P es un conjunto finito, ¿sí está bien o no? Q es un conjunto finito. Entonces, Q tiene más puntos que P, ¿no? Posiblemente tiene más puntos que P, posiblemente. Si fueran iguales, como nos dijo Paola, pues ya estaría, no habría nada que probar, ¿no? Si P y Q fueran la misma partición, no había nada que probar, porque de hecho, en ese caso, estos serían exactamente las mismas cosas, ¿no? O sea, no tendríamos nada que probar. Entonces, ¿cuántos puntos puede tener, cuántos puntos puede tener Q más que P? La primera observación es que Q puede tener una cantidad finita de puntos más que P, ¿no? O sea, piensa, puede tener uno más, dos más, tres más, cinco más, no sé, a lo mejor tiene 100 más, pero siempre es un número finito, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y ahora lo que dice esta oración que acabo de escribir es, pues si yo lo hago, o sea, suponte cuántos, bueno, a ver, vamos a empezar a preguntar, ¿cuántos te gusta para que Q tenga más que P, Paola? O sea, dime un número, pues. Pueden ser unos 100, pero para Digamos 100, probarlo. ¿no? Ujú. No, pero a ver, Así, nada pues más unos quería que 100. me dijeras, digamos unos 100, ¿no? Supongamos que tuviéramos 100 puntos más, ¿no? 100 puntos más. Este, si yo lo probara, fíjate, empiezo con P, ¿no? Y entonces, pues tengo 100 puntos más. Bueno, se los puedo ir agregando a Q uno por uno, ¿no? O sea, si yo dijera, pues le agrego uno aquí y lo pruebo para la partición P unión este punto azul, si pruebo la proposición, pues ya tendría la desigualdad, ¿no? Y si luego, y ya digo, pues ya terminé con el primero. Luego digo, pues a ver, tómate el segundo. ¿Dónde está? Pues debe estar en algún lado, por ahí, ¿no? Lo pruebo para P unión esos dos puntos, ya lo tendría. No sé si lo estoy diciendo bien, o sea, si lo pruebo paso por paso, puedo llegar desde P hasta Q en pasos de que solo Inducción. sea que la diferencia, no es inducción, que la diferencia sea uno nada más. ¿Sí ves por qué no es inducción? No.
porque no hay una cantidad numerable de pasos. O sea, no hay una, o sea, o sea, cuando tú fijas Q y P, cuando tú fijas ya, o sea, dices, voy a fijar Q y P, la diferencia entre Q y P son, digamos, 100 puntos, ¿no? Dice Paola. Y entonces, si yo hago 100 pasos de los que voy a hacer ahorita, llego de P hasta Q. Pero eso no es inducción, ¿eh? Eso nomás es hacer 100 pasos. ¿Me expliqué, Andrés, o no? Pues me sigue Dime. sonando como inducción. Pues entonces no sabes qué es inducción, es lo que yo te diría. ¿Qué es inducción? Tendríamos que probarlo para cualquier cantidad finita de puntos, ¿no? Sí, pero no estoy haciendo un argumento inductivo, no estoy diciendo, suponte que se vale para uno O sea, y luego digamos, voy a ajá, probar que se vale para dos, y si se vale para dos, te voy a probar que se vale para tres. No estoy haciendo eso, estoy diciendo, si tú aumentas uno, se vale la proposición. Y entonces nada más hay un paso, y ese paso lo tienes que repetir 100 veces, y es el mismo siempre. Entonces no sé, no hay inducción, ¿eh? ya. Sí, es que mi Pero argumento de inducción iría algo así como, pues si ya se cumple para n, vamos a ver si se cumple para n más 1, pero para n más 1, entonces sería un refinamiento, ¿no? Del anterior, y pues ya se cumple, ajá, usando el mismo o argumento que al sea, principio. es el mismo argumento que al principio, no es un argumento inductivo, no sé si me explico. Este, pero bueno, a ver, lo único que estoy diciendo es, si me tomo P y Q, pues difieren en tantos puntos. Entonces, si yo lo hago para un punto, pues ya, si yo obtengo el resultado cuando P y Q solo difieren con un punto, entonces dices, pues ya acabé, porque si difieren en 100, ¿qué hago? Hago lo mismo que voy a hacer ahorita 100 veces, ¿no? Lo hago para P unión el primero y acabe. Y luego para P unión el primero le agrego el segundo y entonces lo hago para S y luego lo hago para 3 y luego lo hago para 4 y así. ¿Sí está bien o no? Entonces, bueno, a ver, voy a decir eso. Basta hacerlo solamente cuando Q tiene exactamente un punto. Si quieren, hacemos mejor esto y ahorita decimos cómo lo hacemos en general, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces vamos a ver. Entonces, vamos, déjenme borrar una cosa aquí, porque no quiero tener esos puntos. Ajá. Voy a hacerlo para esto, ¿no? Entonces, basta probar solamente cuando Q tiene exactamente más de un punto. Digo, perdón, exactamente un punto más que P. Y entonces lo voy aquí a circular con rojo, por supuesto, y voy a decir, voy a probar esto, ¿no? Lo rojo. Y ahorita, si quieren, volvemos a decir por qué basta con eso, ¿no? Entonces, concentrémonos en eso. Este, sí, entonces estamos suponiendo, entonces lo voy a poner acá, supón, ¿dónde lo pongo? China acá. Supón que Q, bueno, que P es, como habíamos dicho en el dibujo allá arriba, X0, X1, hasta X, hasta X, hasta XK, y que Q es exactamente P, unión, un punto que no sé cómo quieren que le llame, ¿cómo le llamaremos? Un punto P, ¿no? O sea, P, no, punto P, no. Un punto Q Q, minúscula. un Q minúscula, sí, mejor. Sí, entonces suponemos eso. Ahora sí vamos a hacerlo. Vamos a probar esta afirmación para cuando P es igual a esto, Q es igual a esto, quiero probar 1 y 2, ¿no? Eso es lo que quiero hacer, ¿no? ¿Sí? Nada más para este caso particular, es lo que estoy diciendo. Y ahora sí hacemos lo que nos dijo Paola. Nosotros sabemos que este Q, bueno, y además vamos a decir que, que Q no está en P, ¿no? Para que de veras sea un punto distinto, ¿no? O sea, que de veras es un punto distinto que no está en la partición anterior, ¿no? Y entonces ahora sí vamos a hacer lo que nos dijo Paola. Lo que nos dijo Paola es, bueno, como Q no es ninguno de los puntos de P, lo voy a decir en el dibujo primero, como Q no es ninguno de los puntos de P, entonces debe de estar en algún lado, ¿no? ¿Sí está bien o no? Debe estar en el intervalo y no es ninguno de los puntos rojos. Entonces, ¿dónde está? Pues como estoy suponiendo que no es ninguno de los puntos rojos,
pues debe de quedarse en medio de alguno en medio de dos rojos, ¿no? Si ustedes tratan de poner un punto en este intervalo que no sea rojo, pues lo tienen que poner en algún lugar y lo tienen que poner en medio de dos rojos. Es la tricotomía, decía Paola, ¿no? Y entonces ese es Q. Entonces lo voy a decir, eso que acabo de decir en el dibujo lo voy a escribir acá abajo, ¿no? Entonces lo que yo puedo decir es que existe una J entre 1 y K, de tal manera que P está atrapado entre XJ menos 1 y XJ, ¿no? ¿Sí está bien o no? Eso es todo lo que estoy diciendo. Voy a ponerlo en el Sería Q, dibujo. ¿no? Ah, Q, gracias. Qué bueno que alguien me dice que siempre escribo mal. Ya un día voy a aprender a escribir, lo prometo. Y voy a ponerlo en el dibujo porque acuérdense que yo me pierdo. Entonces este es X. Ay, ching. Este sería XJ menos 1 y este sería XJ, ¿no? Lo único que estoy diciendo está atrapado en algún lugar. Yo lo pinté ahí en medio porque pues, lo tengo que pintar en algún lado, ¿no? Pero podría haber estado acá o podría haber estado acá, quién sabe, ¿no? En algún lugar tiene que estar. Y entonces, ya casi acabaron, ¿por qué? Entonces uno dice, a ver, pues fíjate en la suma, ay, ¿cómo lo digo esto? Ok, va. Y entonces uno diría, bueno, pues tú lo que quieres calcular es la suma inferior, digamos que nos concentramos ahorita en la inferior, y de F con respecto a P, y la quieres comparar con la suma inferior de F con respecto a Q, ¿no? Y entonces te tienes que fijar en cómo se definen esas sumas inferiores. Entonces, lo que yo les preguntaría es, ¿qué diferencia hay entre esta y esta? Solo va a diferir entre los rectángulos que tienen base XJ y XJ-1, porque ese se va a dividir en dos. O sea, ya no va a Ajá, estar en no, la a otra ver, suma. sí, gracias. Vamos a concentrarnos en eso, ¿no? Fíjense que cuando hago la de P, voy a tener que decir esta base y luego la altura, ¿no? Esta base, perdón, luego esta base y luego la altura. Y así para todos estos, y en particular cuando estoy trabajando con P, esta va a ser la base y esta va a ser la altura. ¿Sí está bien o no? Bueno, alguna va a ser la altura. Y esa es con respecto a P. Y cuando lo hago con respecto a Q, voy a tener los mismos sumandos casi siempre, excepto cuando llegue a este intervalo, ¿no? Cuando llegue a este intervalo, en lugar de tener un sumando en mi suma, voy a tener nada más, voy a tener dos, ¿no? Bueno, para P tenía solo un sumando, por la altura, y para cuando lo hago con Q voy a tener dos sumandos, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces me voy a fijar en eso. A ver, y entonces digo lo siguiente, ¿no? A ver, entonces, recuerde usted, lo voy a poner por aquí, recuerde usted, ay, ching, recuerde usted que MI, recuerde usted, para, para construir yo estas sumas, necesito saber quién es el supremo y quién es el ínfimo, ¿no? En el correspondiente intervalo. Y entonces, todo lo que ya dije, casi las sumas van a ser casi iguales, excepto que una va a tener un sumando cuando yo esté considerando este intervalo y la otra va a tener dos sumandos cuando yo esté considerando este intervalo, ¿no? Bueno, entonces recuerde usted que habíamos definido, si lo voy a poner aquí, MI como el supremo de las Fs de X, de tal manera, no, se llama MJ. Recuerde usted que habíamos definido MJ como el supremo de los valores de la función, de tal manera que X estaba en el XJ menos 1 y el XJ, ¿no? Y habíamos definido, por supuesto, MJ como el supremo de las Fs de X
de tal manera que X Ínfimo, ¿no? estaba en el XJ menos 1, XJ. O sea, nomás estoy diciendo que, que esos son los que ocupo como alturas cuando estoy en la partición P. Y entonces me Pero tengo puso que... Supremo. Supremo. Era Perdón, ¿qué ínfimo, puse? ¿no? Ah, puse Y supremo. MJ es Ya. el ínfimo. Sí, MJ es el ínfimo. Estos son nada más los que definí, no estoy haciendo nada espectacular, ¿no? Pero cuando yo defina la suma superior y la suma inferior en Q, o sea, para la partición Q, necesito el ínfimo de aquí a acá y el supremo de aquí a acá, y luego voy a necesitar también el ínfimo de aquí a acá y el supremo de aquí a acá. Entonces, eso los tengo que darles nombres. Entonces, díganme, a ver, jóvenes, díganme un nombre para supremo y un nombre para ínfimo. N, O, P, Q, no sé. ¿No está bien ¿Nadie alfa me y va a beta? decir? ¿Alfa y beta? Alfa y beta, ¿de veras? Chin, ¿Hace muchas bolas? alfa, beta. Es que estoy pensando, ¿eh? Es que necesito dos. Uno para arriba y otro para abajo. No, díganme una letra, ¿no? O les molestan mucho las letras. A y B. A y B. Estoy pensando, ¿eh? Ese ya estaba en y los B. intervalos. A y B. Sí, es que A Mayúsculas. están los... R y S. Bueno, R y S, ¿no? Porque R son los Ese no me gusta. a todos les pongo. And down. Y ya con eso No, a te- ver, voy a definir NI y NI chiquita. No sé si eso les moleste. R y S. S y T, ¿no? A ver, ustedes que están. Sí, Sí, a está ver, voy a bien. definir. S y S minúscula. S, ¿cómo le llamaría a esta S? Le voy a llamar S, ay, S1. Sí. Y este S1 minúscula. Y al otro le voy No, a profe, llamar... siento que la S Que se ven casi igual. Se ven casi igual. Se ven casi iguales. ¿Podría ser Se H? va a confundir con la suma. X y H está bien, con ¿eh? N. H, a ver. O sea, H podría está muy ser bien. un H. Alfa y beta. H minúscula. y F. Es que estoy pensando si les tengo que llamar H1 y H2. Espérenme un segundo, ¿va? Sí, sí, sí. H1 minúscula, H1. Sí, yo creo que les voy a llamar así. H1 y H1 minúscula. Este va a ser el supremo de las Fs de X, de tal manera que X está en el XJ, ay, ¿cómo se llamaba este? Q. Y H1 minúscula va a ser el ínfimo de las Fs de X, de tal manera que X está en el XJ, Q. Y voy a llamarle H2, dije, al supremo. Y ahora me voy a mover, pero ¿No era J menos uno? desde... Ah, sí, gracias. Qué bueno que usted sí se fija en lo que estoy haciendo y yo no me fijo. Ay, 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 qué feo me está quedando todo. Es XJ menos 1, Q, XJ menos 1, Q, y el otro va a ser desde Q a XJ, y el último va a ser el ínfimo de los valores de la función con X desde Q a XJ. Todos son intervalos cerrados, aunque yo haga la letra muy fea, ¿eh? Entonces, ¿sí, ahí vamos o no? A ver, lo que estoy diciendo es, pues para P, uno se toma el ínfimo y el supremo de ese intervalo. Y cuando va a ser la de Q, pues tiene que dividirlo en dos, en el supremo e ínfimo del primer intervalo y en el supremo e ínfimo del segundo intervalo, ¿no? No estoy diciendo nada muy espectacular. Y entonces ahora sí, lo único que me tienen que decir es qué relaciones guardan, qué relaciones guardan estos con estos, circulitos, pero bueno, que nadie vio además. O sea, ¿qué relación guarda este con este y con este? ¿Y qué relación guarda este con este y con este? Entonces voy a esperar a que me digan, díganme algo.
Ah, Sí, es mínimo a mí de lo Que los que- MJ supremos, es mayor o es igual el que H1 supremo. y H2. Que MJ es mayor que H1 y H2. A ver, los voy a ir Mayor o igual, Mayor o escribiendo, igual. ¿va? Sí, que, a ver, los voy a ir escribiendo, ¿va? porque de hecho algunos de los H1 y H2 tiene que ser exactamente MJ, ¿no? H1 es menor o igual que MJ. Y, y me dijiste también que H2 era menor o igual que MJ. ¿Por qué? Sí, está bien, pero dime por qué. Pues porque MJ es el supremo del intervalo completo y H1 y H2 son solamente los supremos de los dos intervalitos. Ajá, a ver, voy a decirlo de esta manera, a ver si todo el mundo me cree, ¿no? MJ, chin, MJ es el supremo de todos los valores en este intervalo. Y entonces uno se fija, por ejemplo, en H1, ¿no? Dices, fíjate que todos estos valores de aquí abajo, en particular son valores de este mono, ¿no? Eso significa que cuando tú te agarras un elemento aquí y te fijas en su imagen, entonces MJ va a ser una cota superior de ese valor, ¿no? ¿Por qué? Porque MJ es más grande que todos los valores en este intervalo y estos están metidos en este intervalo. Es decir, MJ es una cota superior de este conjunto que está aquí. Y como MJ es una cota superior de este conjunto, entonces su supremo tiene que ser más chiquito que MJ y eso me da la primera desigualdad. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Tengo que decir algo más o no? Está bien. ¿Puede Y de repetir? ley, lo voy a repetir, pero con Por el favor. H2, ¿va? Con el H2. A ver, yo lo que te preguntaría es, ¿qué puedes decirme de este intervalo, de este conjunto que estoy circulando con respecto a este conjunto? Contéstame. ¿Puedes decir algo o no puedes decir algo? Está contenido, ¿no? Exacto. Todos los elementos de este conjunto de abajo son elementos del conjunto de arriba. Es decir, este conjunto de abajo está contenido en este conjunto de arriba. ¿Sí? Y entonces, como todos los elementos del conjunto de abajo son elementos del conjunto de arriba, y este es más grande que todos estos elementos por ser el supremo, en particular es más grande que todos estos elementos. Y entonces, como es más grande que todos estos elementos, eso nos diría que MJ es una cota superior de este conjunto. Si MJ es una cota superior de ese conjunto, entonces su supremo, que se llama H2, debe de ser más chiquito que esa cota superior y eso nos da esta desigualdad de acá abajo. ¿Cómo ves allá, sí o no? Sí, profe, ya claro, gracias. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Y entonces, a ver, ¿qué me pueden decir de H1 con respecto a MJ, pero chiquito. a MJ pero chiquita? Ya lo iba yo a Lo escribir. mismo, pero al revés. O sea, todo está metido, pero MJ sería cota inferior. No me has dicho. Al revés, ¿cómo? O sea, ya lo quiero Es mayor o escribir. igual, ¿no? Este es mayor o igual que MJ, ¿no? Y H2 también es mayor o igual que MJ. ¿Y cómo es el argumento? Pues el argumento es igualito, ¿no? Otra vez, a ver, lo voy a decir rápido, no sé, para H1. A ver, para H1, lo que uno se fija es que todos estos elementos de aquí, en particular, son elementos de este conjunto de acá, ¿no? Porque el intervalo es más grande, ¿no? Este intervalo está contenido en este intervalo. Entonces, todos los elementos del de abajo son elementos del de arriba. Y este es más chiquito que todos los elementos de este conjunto. Y entonces, como ese es más chiquito que todos los elementos del conjunto, en particular, este mono es más chiquito que todos los elementos del conjunto de abajo. Eso quiere decir que MJ minúscula es una cota inferior de este conjunto aquí abajo,
Entonces, como es una cota superior de este, una cota inferior de este conjunto de acá abajo, su tiene que ser más chiquita que el ínfimo, ¿no? Que el ínfimo se llama H1, porque acuérdense que H1, el ínfimo, es la cota inferior más grande. Entonces, como MJ minúscula es cota inferior, H1 tiene que ser más grande por ser el ínfimo, y eso probaría la desigualdad que está aquí, ¿no? Sí, ¿cómo ven, jóvenes? Díganme. ¿Alguna duda? Nada más para repetirlo otra vez, porque lo voy a repetir otra vez, pero ahora para H2 y MJ, ¿no? Otra vez lo vamos a hacer para ese. Listo, la última vez que lo voy a decir. Entonces, otra vez, este conjunto es un subconjunto de este conjunto de aquí. El de abajo es un subconjunto del de arriba. Como MJ es más chiquito por ser ínfimo de todos los elementos del conjunto de arriba, entonces en particular MJ es más chico que todos los elementos del conjunto de abajo. Eso quiere decir que MJ es una cota superior del conjunto de abajo. Como es una cota superior, entonces, inferior, sí, gracias. Es más chiquito que todos sus elementos, es una cota inferior, y eso quiere decir que entonces, cuando yo la comparo con su ínfimo, que se llama H2, tiene que ser más chica que el ínfimo, y esa es la desigualdad que está escrita aquí al último. Bueno, ok, ¿cómo ves, Esmeralda? ¿Así quedó bien o no quedó bien? Esmeralda no nos contesta. Entonces podríamos decir que MJ minúscula es menor o igual que H1 y H2, y MJ mayúscula es H mayúscula y 1 y 2 es menor que MJ mayúscula. Sí, es lo que estamos diciendo. O sea, lo escribimos acá, ¿no? ¿Qué no se ve esa parte de abajo? No, sí, bueno, Mauricio. o sea, ya, tienes razón, ya. Es que... Sí, pero fue lo que me dijiste, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Ok, sí, va. es que lo quería ejemplificar como la gráfica, o sea, de... Bueno, ya, se entendió. Bueno, entonces no hemos hecho nada muy espectacular, ¿no? Nada más estamos usando definiciones de ínfimos y supremos para aprobar nuestra afirmación. Bueno, y entonces esta es una afirmación, ¿no? Que hicimos. Ya tenemos que la afirmación es cierta, ¿sí? Entonces le ponemos palomita acá, y entonces pues ya hay que probar lo que dice el lema, ¿no? Ya que hicimos estas observaciones, probamos lo que dice el lema. Déjenme pasarme. Ay, chin, ya no sé qué tanto quiero pasar, ya no sé qué quiero pasar, entonces mejor voy a poner una nueva hoja y veo, ¿no? Voy a poner una nueva hoja, ok. Entonces otra vez lo que yo quiero es comparar, lo que yo quiero es comparar, bueno, fijémonos primero en la suma inferior, ¿no? Quiero comparar la suma inferior de F con respecto a P con la suma inferior de F con respecto a Q, ¿no? Eso es lo que yo quisiera comparar. Y entonces digo, pues fíjate que esta por definición es la suma desde que y es igual con 1 hasta K de M chiquita por xi menos xi menos 1. No, nomás las estoy escribiendo, ¿eh? Y esta es la suma, ya no sé si lo voy a decir bien, pero mejor lo voy a escribir así. Perdonen ustedes para que quede más claro, ¿no? A ver, lo voy a escribir aquí. Quiero comparar esas dos. Y entonces, este sería M1 que multiplica X1 menos X0. Y luego M2 que multiplica a X2 menos X1. Y así me voy, y en algún lugar va a aparecer el J, MJ, que multiplica XJ menos XJ menos 1, y me sigo, ¿no? Bla, 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 bla.
y al final va a aparecer, sí, no me va a caber, ¿ya vieron? Y al final va a aparecer, odio todo esto. Lo voy a hacer más chiquito para que todo el mundo lo vea. Decidí escribirlo así, no sé por qué, pero ya lo decidí escribir así, ya ni modo, y entonces lo voy a poner así. Entonces es la suma, yo quiero comparar la suma inferior de F con P con la suma inferior de F con Q. Y entonces voy a escribir la de arriba y voy a escribir la de abajo. Esto sería M1 por X1 menos X0, más M2 por X2 menos X1. Y así me voy a seguir. En algún lugar va a aparecer el MJ y va a aparecer el XJ menos 1. Nomás la estoy escribiendo como sin simplificar, ¿no? Al revés. Y así me sigo y al final va a aparecer MK y aquí va a aparecer XK menos 1. ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo o no, jóvenes? ¿Se entiende más o menos lo que estoy haciendo? ¿Sí? Y luego voy a poner esta, ¿no? Aquí está M1, X1 menos X0, M2, X2 menos X1, más bla, 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 más, y aquí en lugar de aparecer van a aparecer 2, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y los voy a poner así, con, no sé, con azul, para recalcar. Aquí va a aparecer H1 pequeñita. Ay, ching, espero que sea H1, sea H1, aquí va a aparecer Q menos XJ menos 1. Luego va a aparecer H2 y luego va a aparecer XJ menos Q menos XJ, ajá, y luego le voy a poner en sí más bla, 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 más MK, XK menos XK menos 1, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí vamos o no? A ver, lo que estoy diciendo es que la única diferencia entre la suma inferior de P con respecto a Q y con la suma inferior de F con respecto a P y la suma inferior de F con respecto a Q, la única diferencia está en este lugar, ¿no? En este lugar, lo pongo aquí en rojo, en este lugar voy a sustituir por estos dos azules, ¿no? Sí, esa es la única diferencia que hay entre una y la otra. ¿Sí, ahí vamos o no, jóvenes? Y entonces uno dice, bueno, pues si yo quiero comparar qué tan grande, o sea, cómo son una con respecto a la otra, en todas estas partes, hasta que llego a aquí, esto de aquí arriba es igualito a esto de aquí abajo, ¿no? Entonces, pues ahí no tengo nada que comparar, son iguales. Y esto de este lado es igualito a esto de este lado, ¿no? O sea, arriba y abajo no tengo nada que comparar, bueno, son iguales, ¿no? Entonces la única cosa que tengo que comparar es qué onda con contra estos dos. ¿Sí está bien o no, jóvenes? ¿Sí? Y entonces eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces uno se fija en en el rojo. Voy a escribir el rojo acá abajo, ¿no? Entonces digo, pues fíjate que MJ por XJ menos XJ menos 1, yo lo puedo escribir como ¿qué? Como MJ que multiplica, a ver si lo puedo escribir, a Q menos XJ menos 1, MJ, perdón, aquí se me barrió, más MJ que multiplica a XJ menos Q. Ahorita digo lo que estoy haciendo, a ver, vamos a poner por acá un dibujito por acá arriba, ¿eh? Ahí están los números reales. Aquí está el XJ, aquí, menos 1, perdón. Ahí está el XJ menos 1. Este de aquí es el XJ menos 1. Este de aquí, llamémoslo XJ. Y pues sabemos nosotros, acuérdense, que el Q anda por ahí en medio, ¿no? Y entonces uno dice, pues fíjate que yo puedo escribir la parte roja como esta
bueno, la puedo escribir así, ¿no? Porque acuérdate, la longitud que hay de aquí a acá es lo mismo que la longitud que hay de aquí a acá, más la longitud que hay de, bueno, del primero al segundo, más la longitud que hay del segundo al tercero, ¿no? Entonces esas son las mismas longitudes. Esa longitud la puedo partir en esta. Y ya no hice un paso, pero podía poner esta longitud, la puedo partir como la suma de las dos longitudes, ¿no? Y luego entonces digo, pues multiplico este por este y luego este por este, ¿no? Y me quedaría lo de acá. No sé si a nadie le molesta ese paso que acabo de omitir, pero pues es igual, ¿no? Y entonces ahora me acuerdo, ¿qué sabía yo de MJ con respecto a H1 y H2? Que una es Pues menor. me regreso acá y recuerdo, MJ era más chiquito que H1 y MJ era más chiquito que H2. Entonces, si yo me regreso a esta página, yo puedo decir que esto es menor o igual que el MJ era más chiquito que H1 y el otro se queda igual. Y luego el MJ era más chiquito que H2, ¿no? Y el otro se queda igual. Y entonces, chinga, no sé si lo estoy escribiendo bien. Aquí me está sobrando esto. Ajá. Y entonces, lo que acabo de demostrar es que la parte roja, lo voy a poner aquí la parte roja es menor o igual que la parte azul, ¿no? O sea, el sumando rojo es menor o igual que el sumando azul. Y como todos los demás eran iguales, ya acabé, ¿no? Ya acabo de demostrar. Ya acabo de demostrar que la suma inferior de FP, suma de arriba, con el rojo en ese lugar, es menor o igual que la suma inferior de F con respecto a Q. ¿Sí? ¿Ahí vamos o no? ¿Sí o no, jóvenes? Y Sí. ya acabé. Entonces, ¿qué se va a pasar con la otra? Entonces uno pone aquí, si fuera uno libro, pondría aquí, similarmente, ¿sí o no le hacen así los libros? La suma superior de F con respecto a P es, ¿cómo va la otra? La suma superior de F con respecto a P, cuanto Mayor o más igual. refino, más me hago chiquito. ¿Y cómo creen que se hace, jóvenes? Pues igualito, ¿no? ¿Quieren que lo escriba? O de una vez los pongo aquí. Escríbelo en tu casa para que veas que sí. Ya hiciste la parte fundamental, ¿no? Ya nomás probaste que estos dos son más grandes pero más chicos que MJ, y entonces lo único que hay que hacer es una descomposición exactamente como la de arriba. Bueno, ¿cómo ven? ¿Lo hacemos o o lo dejamos de tarea? Se la dejo al lector Tarea moral digital, está bien. ¿verdad? No, sí hay que Sí, a hacerlo. las T-Back. Hágala, por favor, por favor. La lectora. Bueno, no, pues ya es hora del sándwich. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a irme a comer un sándwich y cuando ya llegue, les vuelvo a preguntar a ver si ya se arrepintieron. ¿Va, jóvenes? Así quedamos. Entonces voy a dejar de grabar y ahorita regresamos para acabar de hacer estas cosas. Voy a dejar de grabar. Dije, ¿cómo?